Entonces, iniciamos la mesa número 5. Muy bien, como decía Héctor, me toca asumir esta función un poco de emergencia. Me incomoda un poco estar tan presente, pero bueno, o sea, tenemos que intentar suplir este cambio. Quisiera llamar a Mario y Consuelo, que imagino que están por ahí. Bienvenidos, Mario, Consuelo, Mario Montano y Consuelo Soto, que viajaron, uno de ellos entiendo, desde fuera de Santiago, parte de nuestra convicción de, independiente de cuál sea el origen de las personas, exponer casos e intentar una representatividad que vaya más allá de la capital. Entonces les doy la bienvenida a esta mesa denominada Medios, Educación y Archivos, originalmente moderada por Cecilia Astudillo. En esta mesa vamos a tener 3 ponencias, la de Alejandro Escobar Mundaca, Néstor Doñas Torres desde Colombia y Mario Montano y Consuelo Soto aquí presentes y a quienes les damos la bienvenida. Quisiera en primer lugar señalar preguntar aquí al coordinador del sonido, Gonzalo y Felipe, si Alejandro está disponible ya o si ya podemos... si está disponible Alejandro, perfecto. Bien, cambio un poco aquí el... Bien, entonces le damos la bienvenida a Alejandro. Muchísimas gracias por conectarte, Alejandro, y a todas las personas que están escuchando. Alejandro nos va a presentar una exposición titulada Así canta Violeta Parra. Si podemos ir haciendo la conexión. Un programa radial pionero antes de las radio ballads británicas. Alejandro es investigador postdoctoral de la ANIT, de la Facultad de Letras de la Católica de Chile, con su sede en Santiago. Se desempeñó como coordinador general de la Orquesta Académica Portuguesa y de su Escuela de Música, donde impartió clases. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Sussex, en Reino Unido, un máster en la Universidad de Barcelona y el título de intérprete musical y licenciatura de la Universidad de Chile. Tiene 10 años de experiencia pedagógica en la investigación, tanto en Sudamérica como en Europa, y ha actuado en diversos festivales internacionales en Chile, también en España, diversos festivales, algunos bastante reconocidos, Miguel Llobet, ensamble de guitarras, en el coro de la Universidad de Barcelona, la Orquesta Académica Portuguesa en Lisboa. Ha publicado diversos artículos y libros en Chile y Europa y centra su investigación en la obra de Violeta Parra. Su tesis doctoral ganó el segundo premio de tesis Violeta Parra, otorgado por la Cátedra Violeta Parra de la Universidad de Concepción y el Museo del año 2021. Alejandro, luego de esta fantástica presentación, te dejamos. Muchísimas gracias por estar en este encuentro. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación, Cristian. Antes de comenzar, quiero agradecer en primer lugar a todas las personas de la organización de este encuentro, así como también a todos los presentes en esta mesa y a su moderador también. Espero que mi ponencia pueda contribuir a las interesantes propuestas que hemos visto hasta ahora. La primera estadía de Violeta Parra en Europa, entre agosto de 1955 y noviembre de 1956, tuvo un impacto importante en su carrera. Durante esos 15 meses, Parra realizó conciertos y grabaciones de su repertorio musical investigado y de sus propias creaciones en la Unión Soviética y Francia. Sin embargo, también realizó otro tipo de grabaciones que no estaban destinadas a convertirse en discos, como los hechos hasta ese momento. Parra realizó grabaciones en la radio de la BBC de Londres el día 15 de mayo de 1956 y para la radio Plumes de París el 26 de noviembre, así como también una grabación sin fecha para la UNESCO. En Londres, Parra fue grabada por el famoso etnomusicólogo norteamericano Alan Lomax en los estudios de la BBC, aunque poco o nada se sabe de este encuentro y solo conocemos 5 grabaciones disponibles. Lomax se había refugiado en Inglaterra huyendo del macartismo para continuar recolectando las músicas populares europeas, teniendo muchos intereses en común con Parra. Lamentablemente, no he podido encontrar ninguna grabación del programa radial en que ella participó, pero este hecho
supone implicancias interesantes, como veremos en esta presentación, y a la cual volveré más adelante. A la fecha, solo he podido tener acceso a la grabación que Parra hizo para la UNESCO, un registro de 24 minutos de duración, en la cual canta su repertorio mostrando la diversidad del canto chileno. Pero lo particular de esta es que existen además dos ediciones, una en español y otra en francés, en donde el locutor explica entre cada canción qué va a escuchar el auditor, abro comillas. En el curso de este programa escucharemos algunos de los cantos que Violeta Parra, a través de sus peregrinaciones por las montañas y las pampas chilenas, ha podido recoger y que son la más pura expresión del folclore de su país. Cierro comillas. Como lo indica el locutor, esta grabación parece estar destinada a ser un programa radial en donde los auditores no solo podrán escuchar canciones de un país para ellos casi desconocido, sino que también podrán conocer el contexto de cada una, como queda expuesto en cada intervención del locutor cuando habla, por ejemplo, del esquinazo, que lo homologa a la serenata tradicional. En una nota publicada en la revista Ecrán de ese mismo año, Parra cuenta que estas dos versiones en español y en francés tenían como objetivo su transmisión en la radio para diversos países. Pero una de las preguntas que afloran es, ¿por qué realizar este tipo de grabación en Europa cuando ya había grabado álbumes? Una posible respuesta es que el propósito de ambas fuera diferente, de la misma manera que ella lo había hecho en su programa radial de radio chilena 2 años antes. El programa se llamaba Así canta Violeta Parra y se realizó entre enero y octubre de 1954, todos los días viernes a las 20 horas, con repetición el día domingo, aunque en una publicación anterior de la revista Ecrán se publicitó para los días jueves. Con una duración de 30 minutos, el programa de Parra era conducido por Ricardo García, quien realizaba los libretos a partir de la información entregada por Parra con el fin de transmitir un acontecimiento cultural tradicional de las zonas rurales de Chile, como el Miñaco y la Cruz de Mayo, recurriendo a grabaciones en locación para remediatizarlos a través de los sonidos. Ricardo García los definió como programas semidocumentales de un hecho folclórico, en donde Parra además contaba en primera persona de qué se trataban estos eventos del Chile rural. Según García, Parra le entregaba la información necesaria para estructurar el libreto con el fin de determinar las grabaciones que necesitaban montar y así describir la fiesta con participación de gente, de vida. García cuenta, nos situábamos en el lugar donde se desarrollaba el hecho folclórico. Con los dichos campesinos, todo eso había que fabricarlo o prefabricarlo un poco, dar una pauta. Con esa pauta íbamos a una población o al campo o trabajábamos con los vecinos de Larraín, que en ese tiempo era un barrio muy alejado de Santiago. Reuníamos a la gente en la calle, los chiquillos comenzaban a gritar las cosas que les pedíamos, surgía un teatro espontáneo y se recogía así todo el sabor de la cosa viva, con ladridos de perro, ruidos del ambiente. Así se iba conformando el programa y en medio de toda esa descripción se insertaban las canciones. No estábamos trabajando con música popular en el sentido tradicional del término. Para grabar los efectos sonoros y los diálogos que se proponían, Violeta conseguía cosas imposibles, como sacar de sus casas a los vecinos para que fuesen a hacer un poco de teatro. Y ahí teníamos que resolver todos los problemas que las grabaciones nos traían. En una oportunidad, teníamos que grabar un programa dedicado a los velorios de campo. Había que recurrir a varias personas, poetas populares, pero también necesitábamos otros elementos. Por ejemplo, la campana tocando a muerto. No sabíamos qué hacer para que el párroco de Larraín tocara a muerto. Fuimos a hablar con él. Ella le explicó de qué se trataba y le pidió que hiciera sonar la campana.
El curita quedó dudando, la miró y le dijo: ¿sabe lo que podemos hacer? Espérese un poquito más, porque aquí al lado hay un vecino que está muy enfermo. Efectivamente, 1 hora después empezó a sonar la campana. En este programa, Parra tuvo la oportunidad de interactuar con personalidades muy importantes, como Raúl Aicardi, quien fue jefe de la sección latinoamericana e ibérica de radios y medios audiovisuales de las Naciones Unidas, y es además considerado uno de los fundadores de la televisión chilena, de los cuales fue su primer director. Es decir, Parra pudo aprender ciertamente de todos los conocimientos comunicacionales desarrollados por Aicardi. La segunda personalidad clave fue Ricardo García, locutor radial y productor musical de la nueva canción chilena, quien en 1956 rechazó una beca para trabajar en la BBC, el mismo año en que Parra actuó y grabó en la estación británica. Sin embargo, esta relación con la BBC tuvo alcances interesantes. La académica estadounidense Erika Verba detalló que en su viaje a Londres de 1956, Parra tuvo la suerte de que el agregado cultural de la embajada chilena en Reino Unido, Arístides Aguilera, había trabajado en la radio y la conocía muy bien. Pero aún más asombroso fue el hecho de que el supervisor de música europea de la BBC, llamado Norman Fraser, había nacido en Valparaíso y también conocía y apreciaba el trabajo de Parra. De hecho, las cartas y documentos archivados en la BBC muestran que la primera misiva de Aguilera, proponiendo una audición de Parra a la BBC, incluso con un concierto de entrevista, tuvo cambios. Y este cambio se debió a Norman Fraser, a quien llega la noticia de la visita de Parra y, después de hablar con ella, asegura a las autoridades de la BBC de que ella no solo debe cantar en la radio, sino que además recomienda que haga grabaciones para la estación y produzca 2 programas radiales sobre ella y la música chilena. Lamentablemente, no he podido encontrar estas grabaciones hasta el momento, pero el guión escrito por Fraser muestra nuevamente la relación de un programa radial con la propia Parra, al igual que los grabados por la UNESCO. Resulta muy razonable entonces pensar en que Parra no solo era una gran exponente del canto chileno en el exterior, sino que además pudo haber llevado consigo la idea de replicar de alguna manera el éxito que tuvo su programa Así canta Violeta Parra, cuyo objetivo principal era mostrar el contexto cultural de las canciones que interpretaba. En este contexto, Parra fue grabada por Alan Lomax en los estudios de la BBC, quien también había llegado a Inglaterra con experiencias muy parecidas a las de la chilena. Entre 1951 y 1958, Alan Lomax había participado en más de 100 programas radiales para la BBC. Hizo radio desde finales de 1930, incluidos varios programas para la BBC sobre la alianza británica-estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Varios de sus programas en Estados Unidos fueron de estilo disc jockey, donde Lomax ponía música intercalando canciones con sus pensamientos sobre las tradiciones musicales y la historia cultural de Estados Unidos. Otros programas eran radionovelas que entretejían historias sobre el patrimonio estadounidense con actuaciones de estudio de música folclórica. Lomax había integrado un proyecto de investigación de radio que se centró en grabar las voces y opiniones sociales y políticas reales de los ciudadanos comunes, desarrollando nuevas técnicas de grabación de campo para presentar estas voces sin edición. Estos programas
combinaron entrevistas sin guión, sonido real, canciones populares grabadas en locación y narración en off, para crear algunos de los primeros ejemplos de radio documental en Estados Unidos. Por ejemplo, los programas de la serie America in the Summer of 1941, que fue desarrollada por Lomax, exploraron temas como festivales de música rural, migración de campamentos y huelga de trabajadores afroamericanos. Este trabajo pionero de Lomax con las radionovelas es considerado la primera y principal influencia de las radioballads británicas aparecidas en 1958, especialmente debido a la relación de Lomax con el británico Evan McCall, que llevó a este último a recolectar y grabar cantores rurales del Reino Unido. En 1957, el productor Charles Parker encargó al cantante folclórico y activista Evan McCall que escribiera el guión de un programa radial sobre el maquinista de tren a vapor, John Axon, cuyo acto de heroísmo a principios de ese año le había costado la vida y le valió un premio póstumo. Al regresar del campo con más de 40 horas de material grabado de la viuda de Axon y de sus compañeros de trabajo sobre su vida y muerte, McCall vio la fuerza del material y persuadió a Parker para que usara voces reales en lugar de actores, una práctica prácticamente impensable en aquellos años. Posteriormente, y esto es lo que realmente distingue a las radio ballads, McCall escribió canciones inspiradas en las historias, con música tocada por Peggy Seeger y otros grupos. Surgió de esta manera un nuevo formato híbrido en el que las voces originales, cuidadosamente editadas y enlazadas con la música, podía contar la historia sin necesidad de actores ni guión adicional. Peter Cox describe así esta novedosa forma radial. Abro comillas. Antes de que se hicieran estos programas, la radio y televisión británica rara vez presentaban personas reales hablando de sus propias vidas. Los creadores de las radio ballads hicieron que tanto el oyente como el programador se dieran cuenta de que la gente normal puede contar historias extraordinarias, que para hacerle justicia, los guiones, actores y narrador no solo eran innecesarios, sino que inadecuados. Estas radio ballads entretejían las historias con canciones cuidadosamente elaboradas, escritas por Evan McCall después de un largo estudio del vocabulario y los ritmos vocales de los hablantes en los que se enfocaban las historias. Sus palabras, en consecuencia, estaban literalmente musicalizadas. Evan McCall fue un dramaturgo y actor, y habían conocido a Alan Lomax en 1951 en Inglaterra, e inspirado por este, comenzó a recolectar y cantar canciones folclóricas británicas, siendo uno de los principales músicos del llamado Renacimiento o Revival folclórico británico de los 60. Charles Parker, por otro lado, era un ex comandante de submarinos en tiempos de guerra, que se convirtió en productor de la BBC Radio y se especializó en documentales y radioteatros. Bastante extraño. Lamentablemente, no tenemos tiempo ahora para escuchar los programas de Lomax y las radio ballads, pero a modo de síntesis, puedo esbozar algunas características que pueden parecer simplistas, pero que podrían ayudar a encauzar posibles perfiles. Por ejemplo, las radionovelas, o también llamadas radiodocumentales que Lomax había desarrollado en Estados Unidos, eran adaptaciones más parecidas al radioteatro. Por ejemplo, la obra llamada The Martins and the Coys describe a dos familias de campo dejando de lado sus diferencias para derrotar a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. En este radiodocumental, Lomax mezcló narración, instrumentos y canciones tradicionales y de actualidad, interpretados por artistas populares urbanos y rurales como Woody Guthrie y Pete Seeger. Las radio ballads británicas
por su lado, eran una mezcla entre los programas de Lomax y lo que hacía Violeta Parra, pues ellas no trataban exclusivamente de un hecho folclórico como los conceptualizados y sonorizados finalmente por Parra, pues las radio ballads recreaban diversos acontecimientos importantes para la sociedad inglesa, como la heroica muerte de un maquinista, la vida de los mineros o los enfermos de polio. Lo que tenían en común estos tres tipos de programas radiales, y por lo que fueron novedosos respecto al radioteatro, fue el cambio de actores por personas reales como protagonistas de las historias. 5 minutos. Gracias. Para finalizar, debo mencionar que esta presentación es parte de una investigación en curso, la cual aún debe investigar y encontrar mucha información faltante, por lo que se intenta preguntar y responder de forma parcial. Por ejemplo, ¿cómo sonaba el programa de Parra? Y en consecuencia, ¿qué características le asemejan y diferencian de los programas radiales de Lomax y de las radio ballads? La sincronía de estos tres programas, cuyas características parecen similares, es interesante, pues nos hace pensar en muchas otras preguntas. Por ejemplo, personas como Ricardo García, Norman Fraser y la misma Parra pudieron haber mostrado el exitoso programa Así canta Violeta Parra a los productores de la BBC, que 2 años después publicaron las radio ballads influenciadas por los programas de Lomax. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias, Alejandro, por esta interesante exposición, proponiéndonos además un tema poco estudiado. Hay pocos estudios sobre programas radiales de carácter tradicional o folclórico, al menos dentro de Chile, y creo que esto ha ido creciendo en el último tiempo. Así que gracias por esa colaboración. Luego tendremos unos minutos para poder debatir sobre esto. Quisiéramos ahora invitar a Néstor Dueñas Torres. Esperemos que comience a conectarse. Me informarán desde adentro si está todo listo, con su exposición titulada Audiovisión, el Electric Lady Suramericano. Néstor, nacido el año 74, es magíster en musicología por la Universidad Nacional de Colombia, con un pregrado en Music Business y Recording Arts de la Full Sail University. Su formación musical comenzó en el tiple, luego siguió en la carrera de estudios musicales en la Pontificia Universidad Javeriana. En la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia tocó cello y fue bajista en grupos de música tradicional, pop y rock. Ha compuesto música para documentales, tiene experiencia en producción, postproducción. Se ha desempeñado como docente universitario en programas de música y audiovisuales en varias universidades y actualmente se dedica a la investigación a temas relacionados con la historia de la música en Colombia, el rock en español, la grabación. Ha participado en ICTM, también en las conferencias de ICTM Music in Popular Theater and Ritual en Uruguay, en Early Recordings de la Universidad de Cardiff y también en Real Music Association en Londres. Su reseña de la biografía de Luis Antonio Calvo, importante personaje en Colombia, fue publicada en la revista Contrapulso, precisamente aquí en Chile. Damos la bienvenida entonces a Néstor. Adelante, Néstor, y muchas gracias por conectarte. Bueno, listo, ya me estoy. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos, un poco bajo, pero sí te escuchamos. Hola, ¿mejor así? ¿Mejor aquí en este? Sí, está perfecto, puedes comenzar, no hay problema. Perfecto. Muchas gracias a Cristian, a Felipe y a Eugenio por este encuentro. Y bueno, voy a empezar mi conferencia desde Colombia. Bien, voy a compartir mi pantalla porque tengo una presentación. Ya la tengo compartida. ¿Ven mi
Sí. Listo, ¿ya puedo empezar? Adelante. Perfecto, gracias. Estudios Audiovisión, el Electric Lady suramericano, el Electric Lady andino. Los estudios Audiovisión son el complejo de estudios de grabación más importante de Colombia. Ubicados al norte de Bogotá, cuentan con 2 salas de grabación y una de mezcla, las cuales aseguran una acústica perfecta debido al diseño del estudio que, sumado a los equipos de alta gama, garantizan producciones de estándar internacional. Sin duda, un estudio de grabación es otro instrumento más en la cadena de producción musical. Acorde con el musicólogo chileno Juan Pablo González, músicos e investigadores argentinos y colombianos examinan el estudio de grabación como un espacio productivo y creativo privilegiado para la música popular. Charly García afirmó que los estudios deben ser instrumentos al servicio de uno y de la música, no al revés. Desde la balada pop, el rock, el vallenato tradicional y de fusión, la salsa, las nuevas músicas colombianas, el pop o el hip hop, pasando por las músicas tradicionales como el bullerengue y la cumbia, los estudios Audiovisión, fundados en 1978, han sido una infraestructura silente, casi anónima, con una importancia fundamental en la historia de la grabación y en la construcción de identidad sonora colombiana. El estudio sobrevive en medio del constante cambio del mercado musical, donde espacios acústicos y artísticos como este ya no son tan necesarios para la grabación. Varios trabajos realizados en el estudio han sido reconocidos con el premio Grammy, pero antes de hablar más de los estudios de audiovisión, un breve resumen de la historia de la grabación de la música en Colombia. ¿Quién grabó la primera canción comercial de autor colombiano? En 1907, la Victor Talking Machine en La Habana, Cuba, grabó la interpretación de un trío cubano del Pasillo Colombiano del pintor y músico Pedro Morales Pino, 1863-1926, iniciador de la internacionalización de la música colombiana. Al año siguiente, en agosto de 1908, los trovadores colombianos Pelón y Marín en México firmaron contrato y grabaron con Columbia Phonograph Company. Entre 1909 y 1910, Emilio Murillo, en compañía de la Lira Antioqueña, grabó música colombiana para la misma compañía en Nueva York. En 1913, ingenieros de la Victor pasaron por Bogotá como parte de sus expediciones sonoras y registraron las primeras grabaciones de músicos en territorio colombiano. En estas grabaciones se destacan las obras de Luisa Calvo, el Chopin colombiano, el artista favorito de la primera mitad del siglo XX en Colombia. El etnógrafo alemán Konrad Preuss realizó una investigación con los Huitoto, pueblo indígena de la Amazonía colombiana, de quienes estudió su religión y mitología, y de quienes registró parte de sus rituales en cilindros de cera. En 1934 se fundó en Barranquilla el primer sello instaló la primera máquina prensadora hasta 1950. En Medellín, Sonolux y Codiscos abrieron las puertas de su sello y de sus estudios de grabación con sus propias prensadoras. Las ciudades de Medellín y Bogotá se convirtieron en los centros de grabación del país. Medellín por el incremento de sellos discográficos. Se me corrió la presentación acá, perdón. Medellín y Bogotá se convirtieron en los centros de grabación del país. Medellín por el incremento de sellos discográficos y Bogotá por el aumento de medios de comunicación. Algunos estudios independientes eran alquilados por las disqueras cuando sus estudios estaban ocupados. 2 de ellos son emblemáticos y míticos. Ingeson, fundado en 1966, y Fonovisión, hoy Estudios Audiovisión, fundado en 1978. Eduardo Gaviria, comunicador social y asistente técnico de programas de radio y televisión, fue uno de los primeros colombianos en graduarse de una escuela de ingeniería de sonido en el exterior. En 1975 cursó estudios en la legendaria y pionera Escuela Técnica de Audio y Producción Musical de Institute of Audio Research en Nueva York, fundada en 1969. Gaviria elaboró un plan de negocios que consistía en una quijotesca e ilusa idea de poner en marcha un estudio de grabación con el más alto nivel desarrollado de tecnología, el cual costaba más de $200.000 de la época,
sin contar con los costos de adecuación arquitectónica ni los de la nacionalización de los equipos de grabación de alta gama importados. La idea se materializó en 1979 al construir la sociedad Fonovisión Internacional Limitada, empresa que contó con los recursos de varias familias adineradas de Bogotá. Enrique Gaviria, gestor de la idea y yerno de uno de los socios mayoritarios, entró con una participación del 10%. El objetivo era crear un estudio de grabación acorde con las normas técnicas y estándares de los estudios internacionales en cuanto a términos de acústica, equipos de grabación, cableado interno, insonorización, diseño, locación, facilidades, etc. Nació como un estudio de grabación con la concepción e infraestructura para ser un destination studio y grabar especialmente música del género rock, desde Pink Floyd pasando por The Police y los Rolling Stones, posibilidades que no estuvieron muy lejanas de llevarse a cabo. Los socios de Fonovisión Internacional viajaron a Estados Unidos para traer los mejores equipos de grabación de audio del momento, entre los cuales serie de micrófonos de condensador y dinámicos de categoría 1A y la grabadora análoga ATR-24. Más allá de los equipos, el componente acústico del plan de negocios mereció una atención especial. Gaviria contrató a John Storick, el arquitecto de los emblemáticos estudios Electric Lady, y a Eddie Kramer, ingeniero de grabación de Kiss, Led Zeppelin y Jimi Hendrix, quien se sumó a la puesta en marcha de los estudios Fonovisión como miembro asesor del equipo. Además del conocido arquitecto y del famoso ingeniero, dos expertos más se sumaron al equipo. Bob Margoleft, productor musical de Stevie Wonder, experto en audio y colaborador de Robert Moog en el desarrollo de texturas sonoras para los sintetizadores, y Ted Rothstein, diseñador de las conexiones del estudio de Pink Floyd, Britannia Road. Storick construyó la estructura From the Ground, un lujo de notable consideración, ya que tenía un lote en la sabana a las afueras de la ciudad a su total disposición para construir desde planos un estudio de grabación como los que se usaba la industria fonográfica internacional. La sala principal, por ejemplo, tiene 250 metros cuadrados entre Live Room y Control Room. Además, fue el primer estudio en el cual Storick usó ladrillo como componente básico y mayoritario en la construcción. Los estudios Fonovisión recibieron a finales de 1979 al ingeniero de sonido Eddie Kramer, quien como parte del equipo asesor del montaje del estudio fue contratado para hacerle el test definitivo, in situ, al estudio. Para tal fin usó cintas máster de Jimi Hendrix y Led Zeppelin, material grabado en Electric Lady, con el cual se cercioró del buen balance sonoro y del comportamiento acústico del cuarto de control de Fonovisión, o mejor, Audiovisión. Es su hermano menor. Un Electric Lady andino que, como su hermano mayor, aún sigue en pie. Kramer también realizó pruebas de grabación con un grupo que prácticamente se armó para tal fin. Fonovisión fue el laboratorio para que el grupo de rock Chip grabara el disco más importante del rock colombiano en términos de producción y grabación. Es irónico que un test sea considerado como lo mejor del rock nacional. Sin embargo, el disco tiene una gran importancia dentro de la historia de la producción musical en Colombia, ya que contó para su realización con una élite de personas sin precedentes en el país. El álbum de Chip se tituló Born, lo editó Philips en 1982 y se convirtió en un vinilo de colección, un clásico del rock nacional colombiano. La primera grabación oficial o comercial del estudio, fuera del test anterior, fue realizada en diciembre de 1980 para la cantante, bailarina y actriz Lida Zamora, La Luminosa, figura de la balada pop de los años 70. En sus primeros años de funcionamiento se grabaron grupos de rock, jingles publicitarios, música original para documentales y series de televisión, así como de las películas Pura Sangre, del director Luis Ospina, compuesta por Gabriel y Bernardo Osa, socios del estudio, y La Virgen y el fotógrafo, dirigida por Luis A. Sánchez, con música compuesta por Arnulfo Briceño y León del Toro. La película fue editada por Clemencia Liévano, hija de uno de los socios mayoritarios y esposa de Enrique Gaviria. Hasta cierto punto, la sociedad Fonovisión Internacional era un negocio familiar.
De la mano de Gaviria se grabó rock aplicando o siguiendo los estándares internacionales de producción musical, tal como aprendió en el Instituto de Audio. Prueba de ello son las sesiones de grabación realizadas con Chip, Crash, Tráfico, Los Flippers y Tranvía. Sin embargo, el ingreso monetario por grabaciones del género rock no era suficiente para el mantenimiento ni el funcionamiento del estudio. Además, el consumo colombiano se dirigió hacia otros géneros más bailables y tropicales. Por dificultades financieras y muy a pesar de su gestor, quien soñó con un estudio para grabar especialmente rock, Gaviria cedió en su gusto personal para que otros géneros musicales aprovecharan las delicias acústicas y facilidades técnicas que el estudio ofrecía. Algunos usuarios de Fonovisión en sus inicios fueron la reconocida cantante de música popular, ranchera y bolero, Elenita Vargas, la Ronca de Oro, y el cantautor español Juan Erasmo Mochi, quien residía en Colombia a comienzos de los 80. Jimmy Salcedo, conocido presentador de televisión, también se benefició del estudio al producir las pistas musicales para su programa de variedades musicales, El Show de Jimmy, y las canciones de su grupo tropical La Onda 3. Una sesión muy especial fue la que realizó Billy Preston en el estudio cuando visitó Colombia en 1982. Otros artistas como el baladista Billy Pontoni, el compositor contemporáneo Francisco Zumaque, la cantante Claudia de Colombia, también registraron sus composiciones en el prestigioso estudio, así como las orquestas de salsa y tropical como Orquesta Guayacán, el Grupo Clase y Checo Acosta. El primer disco de corte folclórico y tradicional fue el de Cantar Latino en 1983. En 1989 el rock tuvo otro aliento en el estudio de grabación con la grabación del disco del grupo Oxígeno, que tuvo el privilegio de ser producido por Andrew Loog Oldham, productor de los Rolling Stones en los 60, quien residía en Colombia y ya había usado el estudio Fonovisión para grabar el álbum Contacto del grupo de pop Compañía Ilimitada en 1987. A finales de los años 80, Gaviria perdió el liderazgo en el estudio y se retiró. La sociedad Fonovisión Internacional cambió su razón social y pasó a llamarse Estudios Audiovisión, como es conocido actualmente. Hoy los estudios pertenecen al conglomerado del recientemente fallecido empresario Francisco Montoya, quien fuera dueño de la más grande distribuidora de discos Prodiscos y representante del extinto almacén Tower Records en Colombia. En 1993, Eduardo de Narváez produjo el proyecto de Carlos Vives Clásicos de la Provincia, publicado por Sonolux, que se convirtió en todo un hito de la música colombiana y uno de los discos de mayor venta en la historia fonográfica del país. Audiovisión fue la casa para el proyecto que dirigió de Narváez, un ingeniero de sonido sin mayor experiencia en la música tradicional, menos en el vallenato. Sin duda, el disco Clásicos de la Provincia marcó un antes y un después en la música colombiana para algunos. Es el punto de partida de la nueva música colombiana. El disco, grabado en su mayoría en Audiovisión, fue realizado siguiendo el proceso profesional de una producción musical de talla internacional. El presupuesto no fue un problema. De Narváez solicitó 10 veces más de lo que usualmente se requiere para una producción musical y el sello Sonolux no negó el dinero. Se invirtieron 176 horas de trabajo en Audiovisión y unas horas más de grabaciones adicionales en Platinum Records en Florida. Un proyecto con la variable del músculo financiero solucionada era un alivio para el desarrollo creativo del producto. Para muchos colombianos fue el disco que democratizó el vallenato. El disco llegó a audiencias que rechazaban el género. Sin embargo, no fue muy bien recibido por los puristas. Algunos consideraron que la nueva propuesta sonora enterró la tradición vallenata. Incluso Gabriel García Márquez, dentro de su imaginario del realismo mágico, sugirió fusilar a Carlos Vives. La producción de Eduardo de Narváez transgredió la forma tradicional con la cual se grababa el vallenato. Era usual que el grupo entrara al estudio y grabara sus canciones en un par de tomas con todos los músicos tocando al tiempo, en bloque, sin metrónomo. De Narváez logró fusionar las técnicas de multitracking usuales en el rock y el pop con la técnica de grabación para la música tradicional. Entre ires y venires, metrónomos y pistas, rock, cumbia, vallenato y pop, el disco se ensambló en Audiovisión. Dentro de la ruptura del molde que infligió de Narváez, entre muchas decisiones de producción, fue el uso de la gaita, sugerida por él mismo. Al principio no se vio con buenos ojos u oídos, pues el aerófono no pertenece al grupo de instrumentos del género. Sin embargo, y en contra de la corriente, el instrumento se usó en 3 temas. El más conocido, La Gota Fría, primer track y sencillo promocional del disco, un clásico del vallenato renovado en la versión de Carlos Vives. Otro de las normas que desobedeció de Narváez está presente en la canción Altos del Rosario, de Alejo Durán, en la cual el vallenato, por sustracción de elementos, se convierte en una especie de vallenato progresivo, pues quizá es el único vallenato sin acordeón, sin caja y sin guacharaca,
instrumentos característicos del género. Otro proyecto importante grabado en Audiovisión fue el realizado por Jorge Velosa y los Carrangueros de Ráquira, que también fusionó dos formatos diferentes, el de la Orquesta Sinfónica de Colombia con el grupo tradicional de un subgénero de música campesina, la carranga o música carranguera, interpretado con guitarra, tiple, requinto y guacharaca. La grabación 5 minutos, Néstor. Vale. La grabación de este disco fue realizada por otro importante ingeniero de sonido colombiano, Mauricio Cano, quien fue parte del staff de los estudios Audiovisión durante más de 20 años. Y fue el responsable de correr las sesiones de grabación en el estudio de artistas de vallenato como Jorge Oñate, Iván Villazón, Jorge Celedón, Silvestre Dangond, de música llanera como Aries Bigot, de música popular como Pipe Bueno, Marbel o Andrés Cepeda, música tradicional costeña como Totola Momposina, Petrona Martínez o los Gaiteros de San Jacinto, y de grupos de rock como las 1280 Almas y los Aterciopelados, ganadores del premio Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Rock con el álbum Gozo Poderoso, publicado en 2000 y grabado en Audiovisión. Los Aterciopelados ya habían grabado otro disco en Audiovisión, su segundo trabajo, El Dorado, un disco fundamental por la fusión de elementos tradicionales de la música colombiana con el rock, punk y reggae, que proyectó al grupo internacionalmente. Este disco y el disco posterior a Clásicos de la Provincia, La Tierra del Olvido, de Carlos Vives, grabados ambos en Audiovisión en 1995, son registros fonográficos fundamentales para el desarrollo de la nueva música colombiana debido a la fusión de elementos tradicionales del vallenato, cumbia y bolero con rock y pop, que más allá de las ventas fueron fenómenos de identidad sonora e influencia para futuros músicos y proyectos musicales. Hoy, rentar el estudio cuesta $25 la hora. Incluye el placer de usar una deliciosa colección de micrófonos, una sala perfecta en términos acústicos y la experticia de un ingeniero de sonido idóneo. Solo se necesita del artista, el productor y la música. El resto está en Audiovisión. Para culminar, los estudios Audiovisión son un perfecto ejemplo de intersección entre los mundos del arte, los Art Worlds. Por una parte, el mundo de los artistas, los cronopios con sus dinámicas y lógicas creativas, y desde otro ángulo, el mundo de la industria cultural, los famas con su detalle y organización. Ambos mundos se necesitan, evidentemente hay tensiones y conflictos entre ellos. Allí donde la creatividad necesita de organización está un espacio como los estudios Audiovisión. Joel Hamilton, usuario de Audiovisión e ingeniero y productor de Iggy Pop, Tom Waits y Bomba Estéreo, afirma que las grabaciones preferidas por todos nosotros seguramente fueron realizadas en buenas salas con una consola NIF y buenos micrófonos Neumann como Audiovisión ofrece. Estudio el cual tiene toda una receta clásica para el éxito. Comparto para finalizar un par de fotos, la grabadora APR-24 de Sony, la consola NIF y un par de tomas donde se ve el espacio, los techos altos. Y por último, esto que estoy señalando acá es el logo de la empresa de John Storick, el arquitecto, que durante mucho tiempo usó como logo los planos del estudio. Con esto termino mi intervención, dándole a ustedes mis fuentes y un agradecimiento por tenerme con ustedes. Son ustedes muy amables. Muchísimas gracias, Néstor, por esta estimulante exposición. La verdad que es impresionante el trabajo de este estudio. Los que escuchamos música colombiana, que creo que somos, si no todos, muchos de nosotros, es un agrado saber que tantos discos tan importantes se produjeron en ese lugar. Muchas similitudes veo ahí con los estudios de Cuba Disco, los que están en la ciudad de La Habana, muchos parecidos físicos y también del tamaño y también de productores. Dialogaremos sobre eso después. Me gustaría ahora presentarles el trabajo de Mario Montano y Consuelo Soto, que sí están aquí presentes físicamente, no hemos tenido la oportunidad de hablar, pero bienvenidos. Gracias por venir, por viajar aquí a la capital, a la Universidad Mayor. El trabajo de ellos se denomina Música de Tradición Oral, MTO, una aproximación a su estado en el sistema escolar y desafíos para su enseñanza y aprendizaje. Mario Gómez, del año 1985. Perdón,
¿Dije Mario Gómez? Perdón, aquí estoy mezclando, nada que ver. Disculpen, con tanta información ya se empiezan a pelar los cables. Mario, voy a buscar aquí tu biografía, perdón, no me la sé de memoria. Bien. Mario Montano, perdonen, es magíster en Artes, Pensamiento y Cultura Latinoamericana del Instituto de Estudios Avanzados IDEA de la Universidad de Santiago de Chile, USACH, licenciado en Música de la Universidad de las Américas, actualmente es académico de la carrera de Interpretación y Docencia Musical en la Universidad de Talca, e investigador sobre músicas tradicionales. Desde 2021 es miembro de la agrupación de proyección andina y aymara Mancasaya, creo, conocida por todos nosotros, creo yo. Durante el año 2019-2020 ejecuta y publica el libro Proyecto Bandurria, Bases Sociales para la Creación de la Casa de la Cultura de Puerto Octay, en la región de los lagos, enmarcado en las residencias de arte colaborativo, programa Red de Cultura del Departamento de Ciudadanía Cultural del MINCAP. De 2015 a 2019 es productor y conductor de programas radiales por la señal Radio Nuevo Mundo, abordando temas sobre proyectos de investigación, educacionales y artísticos. En 2015 es tesista del proyecto Fondesit, Sampler y Loops en la poesía contemporánea, y el 2017 es compositor e intérprete de la música para el documental proyecto Fondesit, Campos de Prisioneros en Chile, reconfiguración de los lugares y las subjetividades. Por su lado, Consuelo, estoy buscando aquí también, es Consuelo Soto Allende, profesora de música con mención en dirección coral y canto, egresada de la Universidad de Talca. Actualmente se desempeña como docente de quinto a octavo año y coordinadora del Departamento de Asignaturas Complementarias del Colegio San José de la Montaña en Chimbarón, sexta región de Chile. En el ámbito de la investigación en educación musical ha participado del tercer Congreso de Educación Musical de Alberto Hurtado, el segundo coloquio de ADEMUS, la investigación en educación musical. Y en la actualidad, en el área académica, se encuentra cursando un magíster en investigación en educación del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile. Bienvenidos, bienvenidas y adelante con su trabajo, si son tan amables. Muchas gracias por la presentación, Cristian. Muchas gracias también por la instancia y por la invitación a este importante, creo yo, congreso donde podemos entablar diferentes temas como la música tradicional también y la educación. Bien. Esto lo manejamos nosotros. Perdón. Bien, acercarse a la música tradicional transmitida oralmente es también involucrarse con las culturas que la mantienen viva. El enrevesado sistema en donde la música se desarrolla e interpreta cumple una función específica dentro de un complejo que abarca los saberes, las creencias, el arte, las costumbres, el derecho, así como toda disposición o uso adquirido por el hombre viviendo en sociedad. Esta es una clásica definición de cultura que ha marcado desde hace mucho tiempo diversas otras definiciones que han salido, ¿no? Durante este trabajo nos referimos a la música de tradición oral como música que se desarrolla en celebraciones agrícolas, en la música de fiestas religiosas y que es transmitida en la interrelación cotidiana dentro de las comunidades. De esta manera, pueblo originario, música campesina, música de la costa serán parte del panorama musical e instrumental que se presenta dentro del estudio de la música correlativa en un contexto cultural y social, como lo decía Greve por allá, el año 1972, ¿no? Y también porque demuestra una evidente multidisciplinaridad del contexto, nos resulta muy atractiva, ¿ya? Y en base a esa característica, decir también que la cultura se aprende y se transmite, como lo decía Soler también. Bueno, ¿por qué en la escuela? Porque es importante que este tipo de manifestaciones musicales se involucren, ¿no?, con el aprendizaje de los niños y las niñas en el sistema educativo. Y suena muy interesante esta relación, ¿no? Al principio, cuando estábamos escuchando que Cecilia Astorga decía que hay tanto escrito, hay tanto por escribir, pero también agregaría que hay tanto por aprender y tanto por enseñar, ¿ya? Yo creo que hay diferentes manifestaciones musicales que deben ser enseñadas, ¿no?, dentro de este contexto escolar. Vemos diferentes posibilidades, ¿no?, dentro de lo que nos permite la música de tradición oral. Primero,
presenta un trabajo colaborativo constante dentro de las comunidades. ¿tá? No es solamente música a lo que apelamos, ¿no? Sino que también apelamos a que dentro de esta música existe una revisión panorámica de todas las manifestaciones y un reconocimiento a estas instancias en donde se produce la música. Cuando nos referimos a la revisión panorámica del asunto, ¿no? Entendemos también como educadores que es importante no solamente revisar una manifestación musical, sino que al momento de ser enseñadas debemos tener un panorama amplio sobre estas manifestaciones, ¿no? Las cuales nos van a permitir enseñarles a los estudiantes en formación las diversas formas que estas músicas tienen de desarrollarse dentro de sus contextos, ¿no? Además de esta revisión panorámica, encontramos también muy interesante la interdisciplina, ¿no? que se produce con estas manifestaciones. La diversidad que incluye estas manifestaciones posibilitan su análisis desde diferentes disciplinas, como decía Taylor, ¿no? también, que están dentro de un complejo conjunto que se desarrolla en la sociedad. Esto permite instalar en la escuela metodologías activas como los aprendizajes basados en proyectos, donde los y las estudiantes, guiados por el docente, eligen un tema el cual se desarrolla desde distintas asignaturas, enriqueciendo y trabajando en un contexto real, lo que da más sentido al estudio de estas manifestaciones. Y también nos permite promover, ¿no? el reconocimiento de las diversas manifestaciones que se desarrollan en el país. Los elementos a disposición se convierten en recursos para la asignatura de música también. Faltó esa lámina. ¿Cuáles son los aportes que estas manifestaciones aportan, ¿no? a la formación en educación musical? Tanto desde los contenidos teóricos y prácticos musicales, ¿no? Bien, es importante decir que cada manifestación que se desarrolla dentro del territorio, ¿no? puede darle al estudiante una cercanía o una aproximación primaria a entender conceptos más complejos que se van desarrollando luego al momento de saber los contenidos de la educación musical. Por ejemplo, la trifonía atacameña, ¿no? Esta idea de música que tienen los licanantay en cuanto a la tríada mayor, ¿ya? es un acercamiento, podría funcionar como un acercamiento muy importante hacia los estudiantes para conocer, por ejemplo, las diferentes tonalidades y cómo se construyen los acordes. Además que, siguiendo con nuestra idea de entender estas manifestaciones dentro de los contextos culturales, ¿no? Explicarle y darle a conocer, por ejemplo, la lengua que ellos hablaban, ¿no? la lengua punza, que al parecer se ha ido extinguiendo. Digo al parecer porque es complejo determinar si desapareció o no desapareció. Por ahí en algunos documentales han dicho que hay algunas personas que siguen hablándola. Entonces, acercar a todo este diferente complejo, ¿no? de las comunidades nos resulta importantísimo. Otro punto más, ¿no? importante y que se ha hecho, ¿cierto? Hay diferentes profesores y profesoras de música en el aula, trabajan el diseño de instrumentos musicales como las lacas, ¿no? Las lacas de la cultura aymara, que también se manifiestan en otras partes del territorio en el norte, en el sector andino. Pero también hay diferentes formas musicales que acompañan estos instrumentos, ¿no? Como son los cantus, o sea, entender, acercarse a estos cantus de la cultura cayaguaya, por ejemplo, también es un acercamiento a la cultura, pero también es un acercamiento a la forma musical, ¿ya? Son formas musicales que presentan cierta complejidad, pero también son bastante accesibles para su enseñanza y aprendizaje dentro de los contextos del aula, ¿no? Y otro ejemplo también que nos sirve mucho ya para el acercamiento temprano a la práctica de la guitarra, por ejemplo, donde de alguna manera los acordes complejos, con cejas, por decir algo, ¿no? complejizan la relación que puede tener un estudiante con el instrumento. Bueno,
encontramos en la afinación traspuesta, ¿no? En los finares campesinos, una forma, una metodología que se podría transmitir perfectamente a los estudiantes, ¿no? Para este acercamiento temprano a la guitarra. Luego, como digo, no son aproximaciones, pero luego estas van adquiriendo progresivamente las diversas complejidades de la lectura y la teoría musical y la práctica instrumental. Así es, un poco, bueno, cerrando un poco la idea, todas las posibilidades a partir de este tipo de manifestaciones, posibilidades de aprendizaje para los estudiantes, posibilidades de acercamiento a otras, a culturas distintas que están presentes a lo largo del territorio de Chile, que tal vez de otra forma no tendrían acceso a conocer la riqueza cultural que está presente en el territorio. Se hablaba de revisión panorámica por lo mismo, porque no es una sola expresión, no es solo la cueca, no es solo la tonada, y es un sinnúmero, es diverso, es de una diversidad de expresiones culturales a lo largo de un territorio, y la escuela se convierte en ese espacio en el que podemos darle la oportunidad a los niños y niñas de que se acerquen a conocer desde lo propio y conocer luego lo externo, desde lo local, lo regional, lo nacional, hacia el resto de las músicas y el trabajo colaborativo. Estas manifestaciones no es solo un producto musical, no es solo música, están insertas dentro de algo más grande, cumplen una función dentro de un rito, por ejemplo, dentro de una fiesta, cumplen una función dentro de la comunidad, por lo tanto, también en el colegio se podrían trabajar de forma colaborativa entre varias asignaturas, por ejemplo, para estudiar una manifestación, no solo desde la música. Por eso, plantea un sinnúmero de posibilidades este acercamiento. Y ahora aquí tenemos la situación internacional y nacional, como el discurso. Aquí se habla más bien de patrimonio cultural inmaterial, que se suelen como, algunas de estas manifestaciones están integradas en el registro, ¿cierto? Como internacional de la UNESCO, y la UNESCO entonces plantea la salvaguardia de estas manifestaciones y en pos de esta salvaguardia, de esta preservación, de mantenerlas vivas, sobre todo, es que también dice, bueno, en la educación formal tenemos que tomar acciones, tenemos que tomar medidas. Chile, en el ámbito nacional, lo ratifica, es miembro de la UNESCO, y a través del decreto 11, el decreto 82, ratifica estos como acuerdos, estas responsabilidades. Entonces, hay un discurso en torno a la salvaguardia de estas manifestaciones y a la relación con la educación, ¿sí? ¿Podemos pasar de nuevo? Entonces, bueno, aquí la presencia, el traspaso generacional, la relevancia identitaria, estas prácticas está vigente y muchas veces goza de gran vitalidad dentro de las comunidades. Sin embargo, el conocimiento que se tiene de ellas es escaso, está poco sistematizado, decimos, y muy restringido. Falta también eso de la visión panorámica, ¿cierto? Se restringe mucho a ciertas manifestaciones y otras van quedando fuera. A ver, ¿qué más? Entonces surge un problema. Ahí está. Entonces, tenemos intenciones. Hay un discurso, ¿cierto?, de llevar estas manifestaciones, de tomar acciones en el ámbito educativo. Chile ratifica el tema de la salvaguarda, de cumplir con esta responsabilidad adquirida, pero se van evidenciando en nuestra experiencia, al menos, un vacío en la aplicación concreta, información confusa. Entonces, nosotros nos decidimos a mirar un poco. Ahí está de nuevo el discurso, ¿cierto? Se aboga por la valoración, esas son las bases curriculares, sí. La Ley General de Educación, sí, por una valoración de la multiculturalidad, de la diversidad cultural de la nación. Las bases curriculares dicen también que hay que contextualizar, relacionar las músicas, o sea, reconocer que surgen dentro de un entorno geográfico, histórico, social y cultural específico, y también que los estudiantes sean capaces de valorar estas músicas, ¿sí?, y de valorarlas de dónde vienen, de los contextos, ¿sí? Hay un discurso. Por tanto, nosotros nos preguntamos, por una parte, ¿cómo se presentan y se sugiere el tratamiento de estas músicas en los programas de educación musical? Eso por un lado, la prescripción oficial, y por otro lado, ¿cómo los profesores y las profesoras del sistema formal, cuáles son sus concepciones en torno a lo que sería música tradicional? ¿Es importante o no abordarla en el aula o en el espacio escolar?
Si es así, ¿de qué forma lo hacen? Es importante abordarlo en la formación inicial docente, ¿ya? Por tanto, nuestro objetivo, más bien, es describir el estado de la música tradición oral desde la prescripción oficial y la percepción docente o las prácticas en torno a ella, de los docentes. ¿Cómo lo hicimos ahí? Bien, desde un enfoque mixto, esto tuvo alcance exploratorio, diseño no experimental. Primero, analizamos los programas desde primero básico hasta segundo medio, en torno al concepto de música tradicional, cómo se presenta, cómo se define esta música, qué repertorio se sugiere, cuál es la bibliografía también que se sugiere en los programas de estudio. Y por otra parte, aplicamos un cuestionario a docentes de música en formato formulario de Google, porque estábamos en pandemia en esa época, y este cuestionario también fue analizado desde cuáles son las concepciones, como ya decía, de los profesores en torno al concepto, las características, si es importante o no abordarla en la escuela y en la formación docente. Estas dos formas, estas dos maneras analizamos la presencia de estas músicas. Y entonces, ¿qué resultados pudimos obtener? En la parte documental, específicamente referida al concepto de música tradicional, se encontraron 3 definiciones específicas de estas músicas, en los programas y en el material Mineduc. Tenemos música tradicional o de tradición oral en los programas de séptimo y octavo básico, música tradición oral en los programas de primero y segundo medio, y tradición oral en música y en línea. De primero básico a sexto básico no se usa el término música tradicional, al menos en el glosario de términos, sino que músicas folclóricas y músicas de pueblos originarios o vernáculas, ¿sí? Cuyas características son el origen anónimo, aunque también se les permite integrar la música de raíz, y el medio oral de transmisión también es una característica que se menciona en esas definiciones. Y la música de pueblos originarios o vernáculas, aquella propia de las comunidades autóctonas que no ha tenido poca o nula influencia de otras corrientes. Así encontramos el concepto en los programas y también en la web Música en Línea. Respecto al material sugerido en los programas, dividimos un poco en el repertorio. Hay una mayor concentración de repertorio sugerido, como a nivel de cantidad, en sexto básico y séptimo básico. Predominan las manifestaciones como la cueca, la tonada, danzas de la zona norte y Chiloé, y se destaca también que en el séptimo se sugiere observar unos documentales referidos al canto a lo divino y también la escucha de cantores populares. Los ejemplos musicales, sin embargo, en su mayoría son arreglos o adaptaciones, inspirados en manifestaciones musicales tradicionales, material de raíz folclórica y, en menor medida, muy poquito recopilación en terreno, hay en los programas sugeridos. Hay leve presencia de sugerencias respecto a manifestaciones de pueblos originarios, mapuche, selknam, rapanui, en los niveles de séptimo básico a segundo medio. En cuanto a la bibliografía y a la webgrafía sugerida en los programas, desde tercero básico al menos hay más de 10 fuentes sugeridas. Se repiten, como en la mayoría de los programas, las mismas fuentes sugeridas, la misma bibliografía. Entre los tópicos está el folclore chileno, cantos y danzas, algunos métodos de guitarra tradicional, fiestas religiosas, tradición española en el folclore chileno, como romance y canto, y pueblos originarios como el Diaguita, Rapanui, Selknam. Se destaca que están sugeridos los sitios web del Museo Precolombino, y también hay un sitio web que es beindigenous.org, donde se puede encontrar material sobre pueblos originarios. 5 minutitos. Ahí. Pasaremos entonces rápidamente, yo creo que a los desafíos en torno para brevemente, los profesores en general conciben la música tradicional como a partir de sus características, aquella que es generalmente anónima, que se transmite de generación en generación y que no ha dejado registro escrito o audiovisual, por así decirlo, ¿sí? No tiene registro, exactamente. También consideran que es muy importante abordarlo en la escuela. Consideran o admiten que lo hacen al menos una vez durante el año escolar, y también le da mucha importancia, todos y todas, a incluir este contenido en la formación inicial docente, ¿ya? Ahí tenemos entonces como la síntesis del Estado en materia educativa, ¿cierto? Y surgen algunos desafíos
¿sí? Como por ejemplo, visibilizar las manifestaciones musicales de tradición oral, o más bien reconocer también la riqueza en cantidad, por así decirlo, ¿sí? En cuanto al material sugerido, revisar el material que está en los programas, tal vez echarle una repasada, o sea, repensarlo tal vez desde la riqueza que hay en investigación, porque hay mucha riqueza en recopilación de material en terreno, sin embargo no se ve mucho reflejado, ¿cierto? No sé si quiere agregar. Sí, bueno, ya para ir también terminando, ¿no? Hay, como dice Consuelo, hay diverso material que podría ser de gran ayuda para los docentes, ¿no?, de educación musical, pero por alguna razón, y por eso la investigación, ¿no?, investigación que está en proceso, una investigación que partió el año pasado, y estos son de los primeros resultados que ya hemos obtenido. ¿Por qué esta investigación de diferentes cultores y también de diferentes personas que se acercan a los cultores para recopilar la información no llega o no se canaliza en la bibliografía, ¿no?, que el Mineduc presenta y prescribe en los planes y programas de educación musical en el sistema escolar? Creemos que hay un material ahí que hay que tomar, ¿ya? Y de alguna manera metodológicamente, ¿no?, enseñarlo en la escuela. ¿Quedará más? Y en cuanto, bueno, las conclusiones que podemos revisar acá, acá en pantalla, ¿no? Pero además de las conclusiones, el otro importante es hacia dónde se dirige la investigación, ¿no? Queremos que, de alguna manera, todo este material recopilado y todo este análisis que hemos logrado hasta el momento, ¿no?, vaya a una propuesta metodológica dentro de los, no sé si de los programas, ya un poco más complejo, pero sí una propuesta metodológica alternativa que relacione los diversos hitos que el Ministerio propone para la enseñanza de la música de tradición, junto con los diferentes otros conocimientos que están y que por alguna razón, como les decía, no han llegado a estos programas o a la prescripción del Mineduc. La idea es lograr una propuesta metodológica amplia de esta revisión panorámica que estamos haciendo de las diferentes fiestas, panorámica pero específica a la vez, ¿no?, para rescatar los diferentes contenidos que podemos tomar de ahí para la enseñanza de la educación musical. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias por la atención. Gracias por la... Muy bien, muchísimas gracias por su exposición bastante puntual. Tenemos unos minutos para poder debatir, discutir algunas de estas ideas. Desde ya dejo abierta la palabra para aquellos que tengan alguna pregunta. Vayan pensando sus preguntas, me imagino que ya las tienen pensadas. Bien, hay dos preguntas por aquí. Vamos a ir con Pablo. ¿Tu nombre, perdón? Rodrigo y Félix. Pablo, Rodrigo y Félix. Felipe, por favor, si eres tan amable. Sí. ¿Quién es? Muchas gracias por su necesario trabajo. Son dos cosas. Lo primero, conozco relatos este año de estudiantes de enseñanza media que dicen: ¿por qué los profes de música siempre nos enseñan folclore? ¿Qué Violeta Parra? ¿Qué Violeta Parra? La básica, vienen de eso. Ya. Y la segunda cosa es, perdón, termino lo de los estudiantes, me faltó algo. Solo folclore y los profesores no se interesan por la música que realmente nos gusta. Los profesores no lo hablan del trap, lo hablan solamente de Violeta Parra. Eso me faltaba complementar para la primera pregunta. Y lo otro, ¿ustedes tienen en el estudio contemplado abordar o bien conocen algo respecto a quiénes están detrás de la cátedra de folclore en las distintas universidades actualmente? Y también la gente que está en el Mineduc, la gente que hace los planes y programas, si manejan un poquito esa información. Eso. Sí, voy a responder la primera pregunta, que en educación hay, sobre todo en educación escolar, ¿no?, hay cierta
cierta responsabilidad del docente, ¿no? De sacar un poco a los estudiantes del contexto cotidiano en el que se encuentran, ¿ya? Darle más de trap, por ejemplo, darle más de reggaetón, se puede hacer una clase, podemos llegar a música, a entender diversos aspectos de la música afrocolombiana, por ejemplo, ya de alguna manera. Pero también es importante, de alguna manera, sacarlos del contexto en el cual se encuentran, ¿ya? Y para ello también una responsabilidad que tenemos como profesores, ¿no? Educadores, es mostrarles las diferentes otras manifestaciones a las cuales no tienen acceso o porque no les interesa, ¿ya? O porque no está dentro de su espectro cultural. Entonces, sí tenemos que ir, por ejemplo, a los grandes compositores, sí tenemos que ir a la música de tradición, sí tenemos que ir a los diferentes elementos que esta música nos entrega, no solamente quedarnos con lo que a ellos les gusta. O sea, si enseñáramos lo que a ellos les gusta, no podríamos pasar ningún tipo de contenido que está fuera de su gusto, ¿ya? Entonces, ahí hay algo que es importante de decir y destacar. Y lo otro, en cuanto al repertorio, claro, hay una constante llegada al repertorio de La Violeta, al repertorio de Víctor Jara, y por ahí nos quedamos cuando hablamos de folclore o de algunas manifestaciones, otras manifestaciones musicales. También hay una llegada constante a lo que es Beethoven, a lo que es Mozart, ¿ya? Y eso responde, creo, a un importante cambio de paradigma que hay que hacer desde la recuperación de repertorio de otros estilos musicales, de otras manifestaciones musicales, y empezar a instalarlos en la educación. Ahora, yo creo que la formación inicial docente ahí tiene también harto que hacer, y lo pego con la otra pregunta, ¿no? Que tenía relación con quiénes son los educadores en la formación inicial docente en las universidades. Bueno, parte de la investigación también es esa, como decía, una investigación que está en curso, ¿no? Del pedagógico, sabíamos que el profesor encargado era el profesor Francisco Astorga, que lamentablemente falleció. En la Universidad de Talca estoy a cargo de ese módulo, por ejemplo. Y bueno, de las otras universidades no conozco mucho, pero porque no es el tema de investigación todavía. Pero creo que justo con esta investigación lo que también queremos es encontrar una pertinencia al momento de enseñar otro estilo, en el caso de nosotros la música de tradición oral. Claro, pero también se podría partir desde, si la música que a ellos les gusta es el trap, por ejemplo, ¿por qué les gusta esa música? ¿Cómo partir de ellos? ¿Por qué les gusta eso? Tal vez tiene que ver un poco con las sonoridades, con algo con la estética de esa música que a ellos les atrae, y tal vez tomarnos desde ahí y llevarlo a estas otras etnoestéticas, como dijo un amigo mío, etnoestéticas sonoras. Entonces mostrarle este otro sonido de terreno, mostrarle más que la Violeta Parra, claro, o algo más estilizado, llevarlo a este sonido como más agreste, y mostrarle diferentes sonoridades, y tal vez ahí podemos conectar esta música tradicional con lo que ellos ya traen, no invalidar lo que a ellos les gusta, pero desde ahí conectar y mostrarle también que dentro del mismo territorio tenemos sonoridades que ellos también les podrían atraer. Eso también es interesante. Y bueno, Violeta sale mucho mencionada también en los programas, sugerencias de repertorio de ella, entonces yo creo que también va por ahí. No sé qué más. Bueno, agradecer la exposición también de Néstor, de Alejandro. Bueno, sin embargo, también ¿Sí? Ya, quizá me voy a sacarla ahí. Bueno, agradecer la exposición también de Néstor y Alejandro, pero bueno, por mi área también quería hacerle una pregunta también a Camilo y a Consuelo. En relación también a cómo en esto que proyectan, cómo acercar finalmente la amplitud bueno, de las diversas expresiones en los diferentes territorios de Chile, como con sus especificidades, y para que sea atingente también a cada escuela, en cada lugar, digamos, en cada digamos, territorio, que se van a relacionar como con esas expresiones que se van a dar allí. Cómo conjugar finalmente como lo amplio de la música de tradición oral
con que los profesores puedan lograr también algo específico y atingente a las identidades de ese lugar. Y quizá otra también pregunta más específica que se pueda complementar, dado que también trabajan en la Universidad de Talca, quizás qué expresiones musicales también encuentran pertinentes o han encontrado en la misma región del Maule que consideren importantes de entregar y que se integren al proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso. Sí, gracias por la pregunta, ¿no? En cuanto a las especificidades de cada manifestación de la tradición, ¿no? Creo que es importante desarrollar un trabajo de campo, ¿ya? Lo primero, ir a las diferentes fiestas, conocer a diferentes cultores, ¿no? Que puedan entregarte información real o lo más fiel posible para luego enseñar esto e integrarlo en los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de la escuela. Específicamente en la región del Maule hay más de 40 fiestas que se desarrollan durante un poco más, ¿no? Durante el año, entre ellas fiestas religiosas, fiestas agrícolas, etc. Y lo curioso que me ha pasado con los estudiantes del Maule es que, fíjate que no conocen muchas fiestas, o sea, no conocen, por ejemplo, la fiesta de los Negros de Lora, que es algo que pasa muy cerca de Talca, ¿no? Que está en Lora, en Bichuquén, que está toda la historia de la Virgen que aparece y desaparece, ¿no? Y que estos compadritos acompañan las diferentes procesiones. Y me ha tocado ya en estos 3 años de clase en la universidad que no conocían esta fiesta, ¿ya? Entonces ahí hay un desafío también, ¿no? Que este mismo trabajo de campo que nosotros tenemos que hacer y que estamos haciendo y desarrollando ya, tiene que ir también con los estudiantes. Entonces, dentro de esta proyección de nuestra investigación, una de las metodologías que tiene que estar es, dentro del territorio, ir a conocer las diferentes manifestaciones que se están realizando. Y no solamente pensar en los contextos rurales, ¿no? Donde hay diferentes, o en la costa, ¿no? Con los chinos, donde hay diferentes otras manifestaciones. También pensarlo en Santiago. ¿Por qué? Porque de una buena manera, ya para los que estamos interesados en estas manifestaciones, música aymara, música quechua, música de la tradición campesina del Maule precisamente, ¿no? Se desarrolla en los contextos urbanos, ¿ya? Y ahí hay una fuente que no es directa con un cultor, pero sí hay un paso, ¿no? Del cultor a la persona que trae esta música, estas formas musicales, y a la cual tú puedes llegar estando dentro de la ciudad. Y también que puedes visitar. Recordemos que durante los periodos de Anata, por ejemplo, de las celebridades andinas, también se celebran acá en Santiago. ¿Ya? Está el Cerro Blanco, por ejemplo, donde hay diferentes manifestaciones andinas, y lo digo, claro, porque también pertenezco al Mancasaya, ¿no? Esta agrupación de proyección andina, Aymara. Y así hay diferentes fiestas que se van desarrollando, la Cruz de Mayo, por ejemplo, y todas son los fines de semana o en vacaciones. Entonces, es posible que estas metodologías apunten a un trabajo etnográfico que yo lo encuentro maravilloso, ¿no? Que los niños vayan a terreno, una experiencia educativa sí o sí por todas partes, ¿no? Y que desde primera fuente ellos puedan recolectar la información guiadas por el profesor o la profesora, ¿no? Sobre lo que observan en estas fiestas. O sea, no es solamente una entrega documental lo que pretendemos, sino que también es una entrega de trabajo etnomusicológico, de alguna manera. Claro, para complementar tal vez un poco lo que dice Mario, partir desde lo local, desde las expresiones de las manifestaciones que están vivas en sus propias comunidades, y en este formato metodología de llevarlos a terreno, de que ellos la reconozcan de esa forma, abrir un poco la curiosidad hacia el resto, y qué pasará con el resto de Chile, y qué pasará si ya viví esto en mi comunidad, en la localidad donde yo vivo. Despertar desde ahí la curiosidad, ¿sí? Desde lo que podría pasar, eso. Sí, y mira, a lo mejor suena un poco, no, pero ¿cómo van a ir a una fiesta a la costa? Bueno, hay paseos que se hacen al Congreso, ¿cierto? Hay paseos que se hacen al Teatro Municipal, o sea, es posible totalmente. Sí. El primero y ya después. Ya. Bueno, era... Ok.
Muy buenas tardes. Un par de comentarios antes de hacer la pregunta. Me gusta mucho que hablen del término de colaborativo y cooperativo. Siento que la música es en sí una práctica colaborativa y que a veces se deja un poco de lado esa acción que también ayuda para la vida social del estudiante aparte de la formación musical. Me surgen varias preguntas porque que tienen que ver un poco con las de los demás. Yo soy egresado del pedagógico y en el pedagógico vivíamos folclore, no tan solo con Astorga, con Guillermo Ríos, con el profesor Hernán Higuera, desde primer año de universidad hasta el último. Y yo ahora estoy trabajando con profesores de otra universidad que tuvieron un semestre o 2 semestres de folclore y tratan de evitarlo lo más posible durante el año porque no es su fuerte. Entonces, su fuerte es la formación docta y eso es lo que ellos más trabajan, un montón de partituras, un montón de repertorio europeo. Entonces me pregunto, ¿cómo poder unificar, o sea, cuando las universidades en Chile están tan desunificadas en las mallas curriculares? Se toman por el reglamento para hacer la malla, pero tienen las formaciones que ellos decidan o las que puedan ser acreditadas. Entonces me cuestiono un poco eso, ¿cómo están formados los profesores de Chile para enfrentar y entregar una formación tradicional o de música tradicional como de calidad? ¿Ya? Y la pregunta tiene que ver, cuando ustedes hicieron el ejemplo de la música, no me recuerdo, si era Aymara, iba acompañado de una partitura. Hay una corriente que está en otras conferencias en donde hay un proceso de descolonización, en donde hay muchos profesores de música que quieren apartar la partitura de la enseñanza, sobre todo si algo tradicional oral, porque tenemos que hacernos parte de esta música europea. Entonces me gustaría saber qué piensan ustedes de esto, de esta trabajo en equipo con la partitura, si creen que es tan importante o que si podemos dejarlo de lado para centrarnos en lo que es nuestra música. Y no recuerdo tu nombre, pero también otra duda que me nacía de lo propio que decías tú, de pensar en lo local, en lo propio. Me pregunto, ¿qué tan propio ya siente un joven, un adolescente, un niño la música folclórica? Si no la vive en su casa, si no la escucha de su papá, de sus abuelos, si algo como que está lejano, o es como una proyección folclórica en un acto, pero no es propio. Y también con que estamos con muchos estudiantes extranjeros, en un contexto escolar ya no nos encontramos con algo tan propio, tan local, sino que tenemos gente de Colombia, de Haití, de Venezuela. Es una mezcla también muy grande. Por eso decía muchas dudas, pero no sé si pueden entre los dos tratar de responder un poco esta incertidumbre. Mira, me quiero referir al tema de la partitura, ¿ya? Porque bueno, tenemos que acotar la respuesta. La partitura acá es solamente un registro visual, ¿ya? Por lo general, en el aula, bueno, tú eres profesor, la partitura solamente cumple un rol de apoyo visual. En las clases que yo hago en colegio, la partitura no es fundamental, ¿ya? Aquí a lo que se apela es a tocar o aprender una partitura, con este apoyo que está siempre, pero también al trabajo auditivo, al juego de imitación, ¿no? Esta metodología, al juego del eco, ya donde uno pregunta, o sea, da un ejemplo musical, un pasaje rítmico y los niños responden. Y se va aprendiendo de esa forma. O sea, hay una interacción, ¿no? Como esta interacción de la tradición oral precisamente. La escuela tiene mucho de tradición oral en algunos aspectos como la música, ya desde mi punto de vista. Eso con la partitura, ya aquí solamente fue un registro, porque también es importante darle crédito al enorme trabajo, porque lo hablamos, ¿no? Hay un trabajo enorme de recopilación de material, hay papers ya que están a disposición, pero no llegan a la escuela, ¿no? Y hay un tema. Entonces siempre es bueno recordar que, por ejemplo, María Estregreve hizo una recopilación estupenda, ya muy amplia de diferentes músicas a lo largo del país, ¿ya? Y también un contenido en sí. Pues. Si yo le muestro una partitura a los niños con el nombre de la María Estregreve, yo puedo acercarme también desde el conocimiento teórico a las diferentes prácticas, ¿ya? Eso desde de la partitura. No sé si... Y respecto a lo propio, a lo local, es que creo que necesitamos repensar un poco el concepto para un concepto que sea lo suficientemente amplio y flexible. No solo folclore restringe mucho, entonces quedarían muchas manifestaciones que las personas consideran o las comunidades consideran como parte de sus vidas, no caerían dentro de lo folclórico. Entonces creo que lo más básico que tenemos que empezar como a unificar un concepto. Tal vez música tradicional sirva para ampliar un poco y tomar algo que traen los estudiantes que consideran propio de sus comunidades y que aunque no sea folclore,
lo trabajemos, porque es tradicional, porque si ellos dicen, esto es tradición, o esto es de muy antiguo, yo sé que lo hacemos en nuestro barrio, por ejemplo, ¿por qué no va a ser tradicional si la comunidad lo está diciendo? Es tradicional. Entonces hay que trabajar eso también en el aula. Tal vez repensar el concepto, no solo quedarnos con folclore, porque nos restringiría, o solo con música vernácula, o solo con, claro, otras músicas, sino algo más amplio. Perdón, te quería preguntar, perdona si tu pregunta es también para ellos. Déjame dejarla pendiente un segundo porque tenemos varias preguntas para los otros expositores, entonces para no monopolizar la discusión. Son 4 preguntas, pero en honor al tiempo creo que las vamos a tener que reducir. Néstor, una pregunta para ti que nos hacen agradeciéndote tu exposición. Queríamos que se pregunta aquí acerca del tratamiento del folclore en el estudio, es decir, ¿existe alguna consideración particular para las músicas tradicionales en términos técnicos o conceptuales, especialmente considerando lo que señalabas de la nueva música colombiana, cuando decías que hay fusión con otros elementos? ¿Cómo se produce en términos del trabajo de audiovisión este aspecto? En Chile esto ha sido estudiado por Mauricio Valdebenito en la producción de Humberto Campos, y en la musicología, como ya sabemos, desde hace aproximadamente 15 años más o menos, hay mucha producción musicológica en torno a lo que ocurre dentro del estudio, es decir, los géneros y las músicas que nacen, viven, se desarrollan y mueren dentro del estudio. Muchas de ellas incluso no hay conciertos, todo ocurre en la plataforma digital. Eso, gracias Néstor. Bien, pues en un principio el estudio fue construido esencialmente para grabar rock, pero el ejemplo que mencioné de Carlos Vives fue como una ruptura en cuanto a la técnica de grabación y del uso del estudio. Como se grababa solamente rock, entonces los ingenieros estaban muy concentrados en el multitracking, como usualmente se graba el pop y el rock. Pero en este Clásicos de la Provincia se hizo una fusión de técnicas de grabación. Las sesiones de grabación empezaron primero con metrónomo a los músicos tradicionales, pero como los músicos tradicionales no estaban acostumbrados a esa técnica de grabación, hubo una fusión de técnicas. Primero grabaron los músicos tradicionales y sobre los tracks de la música tradicional se metieron las demás secuencias y los músicos de pop. Hoy en día, los estudios de audiovisión son considerados un templo sonoro, y los grupos de música folclórica que tienen el poder adquisitivo para poder pagar horas como de forma independiente en el estudio, han usado el estudio para grabar de manera tradicional las músicas tradicionales, o sea, sin metrónomo, todos los músicos al tiempo, y se ha vuelto como un revival de técnicas de grabación de antaño, incluso a veces con un solo micrófono o un par estéreo para grabar el bloque de los grupos de música folclórica. Grupos como Totola Momposina, Petrona Martínez, los gaiteros de San Jacinto, músicas completamente tradicionales de Colombia, han grabado de manera tradicional con pocos micrófonos y haciendo el concierto, la grabación en bloque. El estudio también se ha prestado para ser escenario, sobre todo ahora en pandemia, escenario de pequeños conciertos transmitibles vía streaming, y las músicas folclóricas se han beneficiado y han aprendido a usar el estudio para sus grabaciones. Prueba de ello es que ya hay 6 discos con ganadores del Grammy Latino y creo que 2 en el Grammy Anglo. No sé si esa sea una buena respuesta a la pregunta. Sí, totalmente. Muchísimas gracias. Creo que la música colombiana grabada en este estudio en particular es una de las que ha alcanzado a llegar al Grammy con más frecuencia. Tengo que pasar a la siguiente pregunta, Néstor, pero solo comentar que, bueno, pienso por ahí que puede ser interesante los comentarios que hace Juan Sebastián Ochoa, que seguramente conoces, y Carolina Santamaría en sus publicaciones sobre los registros fonográficos colombianos de la segunda mitad del siglo XX en relación a las nuevas estrategias de grabación que usaron los grupos de música tradicional.
No hay una conexión con audiovisión, o al menos no he visto que ellos la hagan, pero tal vez sería interesante para ti consultar ese trabajo, especialmente el de Juan Sebastián. Muchas gracias, Néstor. Continúo, tenemos muy poquito tiempo, con una pregunta para Alejandro, que está aquí dando vueltas. Agradeciéndote también tu exposición, Alejandro, muy sólida en términos de la relación de datos y como archivística que pudiste establecer entre las fuentes. Hay una pregunta aquí: ¿cuál es la importancia que tú ves de relacionar el trabajo de Lomax con el de Violeta a través de estos programas radiales? ¿Por qué es importante hacer esa correlación? ¿Y cómo se relaciona eso con su impacto, el impacto de las músicas tradicionales internacionales en Chile? Gracias por la pregunta. Bueno, esa misma pregunta me la he hecho yo. Digamos, hay algunas, por ejemplo, el libro del profesor Venegas, en Concepción, que aborda justamente la obra de Violeta Parra en Concepción, se preguntaba por qué Violeta Parra nunca fue a Estados Unidos, por ejemplo, digamos, a reclamar sus derechos por la canción, creo que se llamaba Melodía Loca. En fin, Violeta Parra tenía muchos motivos, había muchos motivos para ir a Estados Unidos, justamente por Lomax, pero nunca fue. Y eso me parece muy curioso, sobre todo por el hecho de que una vez que uno comienza a releer superficialmente la biografía de Lomax, se encuentra que son muy parecidos. Digamos. Hay muchas cosas que, digamos, en términos de carrera, hacen cosas parecidas, rescatan el folclore, tienen un compromiso político, digamos, tienen contactos internacionales, etc. Es una muy buena pregunta que yo mismo ahora estoy intentando responder. Muchas gracias. Gracias. Tenemos un minuto para tu pregunta. No quiero eliminarla. Si la puedes hacer brevemente y si pueden ustedes responder. Gracias. Brevemente también. No me voy a alargar mucho, y más que una pregunta, es una idea con la cual me gustaría aportar. Yo me llamo Paulina Torres, soy de Coquimbo, también soy profesora de música, salí de la Universidad de La Serena y agradezco mucho el trabajo de los colegas de poner en manifiesto cómo en la pedagogía abordamos el tema de la tradición oral. Estoy haciendo una investigación etnomusicológica para el Magíster de Musicología Latinoamericana de la Universidad Alberto Hurtado, proponiendo una herencia afrodescendiente en la región de Coquimbo, todo esto desde mi experiencia como músico en la comparsa de Arica Negro. Y eso, ahí quiero llegar, en proponer, integrar lo afrochileno dentro de las prácticas de tradición oral en las escuelas. Yo lo hice hace unos años atrás cuando trabajaba en la Escuela Experimental de Música Jorge Peñagén, en donde también estaba toda esta contraposición, ¿verdad?, de la orquesta con el trabajo de expresiones con los niños de primero a cuarto básico tradicionales, que no es muy bien visto por la academia, ¿verdad?, mezclar estas dos cosas. Pero yo lo hice igual porque siento que es importante, y creo que a todos los profesores nos pasa, enseñarles a los niños desde esas bases, desde la identidad, sobre todo de la identidad local. Entonces, eso es lo que yo quiero decirles, vincular también, integrar lo afrochileno a las prácticas pedagógicas en la escuela, a los niños, a los pequeños, hacerlos bailar, hacerlos cantar. La música afrochilena, si bien ha sido una recreación, es un tema que es moderno dentro de la investigación, pero tiene un carácter que está vinculado con la memoria oral, desde donde viene, ¿verdad? Que viene de esta memoria oral de los abuelos en Arica, cómo representan esta jarana a través del tumbe. Así que siento que es importante también hablar de esto, hablar del tumbe como una forma de prácticas pedagógicas para los niños. Muchas gracias por la sugerencia. Lamentablemente no tenemos tiempo para seguir dialogando, pero sí tenemos un almuerzo que viene ahora y donde podemos seguir conversando sin micrófono.
Vamos a cortar un poco el almuerzo. Discúlpenme esta decisión arbitraria, pero soy el malo en este momento. Y vamos a volver a las 2:40. Muchas gracias y nos vemos en un rato. Un aplauso para esta mesa. Gracias a Alejandro, gracias a Néstor por conectarse, por interesarse en este encuentro. Buenas tardes.